Doy la bienvenida. Hoy examino a fondo canales de bromas, donde una risa terminó en un desenlace mortal. Desde una cata de tarta a ciegas, que acabó con arena, hasta un entrenador en una sauna de cedro a solas para un clip viral, donde el lugar se convertiría en el motivo de su trágico final. Ocurrió el 3 de marzo de 2018. En una pequeña tienda de Dallas Road, se distingue una cafetera cerca de la entrada, y el mostrador de la caja justo detrás, muy a mano. Había un bate de béisbol de madera olvidado. Esa tarde 2 clientes acababan de salir, dejando solos al dependiente y a un vigilante fuera de servicio, Rubén Castell, que solía pasarse antes de su turno, para charlar un rato. La entrada llevaba un rato tranquila cuando apareció Axel. Axel Voss tenía 27 años, un editor de vídeo autónomo con un canal de bromas. Como proyecto secundario, su entorno veía a alguien encantador ante la cámara, pero aterrorizado fuera de ella, orgulloso y reservado con su dinero, de los que abarcaban más de lo que podían. Antes que admitir que estaba ahogado, sus trabajos de edición se habían esfumado durante el invierno. Debía ya 2 meses de alquiler. Pocas semanas antes de aquella noche, aceptó un pequeño adelanto de un patrocinador, para lo que vendió como un video de broma impactante, y el plazo de entrega ya había vencido. Aquella escena del atraco era justo lo que había prometido. Aceptar el dinero del patrocinador, estando ya tan endeudado, era la prueba clara de que no solucionaba su problema. Estaba creando uno nuevo. El error que cometió fue hacer la broma sin avisar a la tienda. No avisó al empleado de que su cámara, un joven de 24 años llamado Bryce Halloran, estaba aparcado enfrente, cruzando la calle, con la cámara grabando sin parar. El plan, según los mensajes recuperados del teléfono de Axel, era sencillo: entrar de golpe, apuntar con la réplica unos 10 segundos, quitarse la máscara de golpe y reír, darle al dependiente un billete de $20 y largarse de allí con la grabación. Un material valiosísimo. Muestra a Axel cruzando la puerta a toda prisa, alzando la réplica al pecho y girándose directamente hacia la caja. Puedes verle gesticulando hacia el mostrador, con la mano libre. El típico gesto exagerado que se hace al actuar frente a una cámara y no exigiendo dinero real. No intentaba meter mano en la caja ni se colocaba. Detrás del mostrador, el dependiente se agachó casi de inmediato, pero en vez de quedarse ahí, alargó el brazo, cogió el bate que estaba apoyado contra la pared y se lo pasó por encima del mostrador a Rubén, que estaba a unos 4 metros a la derecha de Axel, cerca de las cafeteras. Rubén sujetó el bate con ambas manos y acortó distancias rápidamente. Los investigadores confirmaron que dio una orden verbal, en algún punto de esos primeros 2 o 3 pasos, ordenando a Axel que soltara el arma y se tirara al suelo. Axel no bajó la réplica. En la grabación exterior, se ve cómo empieza a girar la cabeza hacia Rubén, y cómo su mano libre se dirige hacia el pasamontañas, como si fuera a quitárselo para terminar con la broma. Nunca llegó a hacerlo. Rubén golpeó. El primer impacto alcanzó a Axel en un lateral de la cabeza. Justo sobre la oreja cayó de inmediato, golpeando la esquina del estante de aperitivos al caer, y luego contra el suelo de baldosas de bruces. Rubén le golpeó de nuevo en la parte superior de la espalda, cuando ya se encontraba en el suelo. Luego retrocedió y sostuvo el bate a su lado. La réplica se había deslizado unos 4 pies, y se detuvo cerca de un revistero. Un billete de $20 cayó de la chaqueta de Axel. Al impactar contra el suelo, Price se quedó en el coche casi 30 segundos. Antes de marcharse, se entregó a la mañana siguiente, con la grabación sin editar en su teléfono. Los sanitarios llegaron en menos de 5 minutos. Axel fue declarado muerto en el lugar. El forense dictaminó que la causa de muerte, como un traumatismo contundente en el cráneo, con una lesión secundaria que contribuyó por el impacto contra el suelo de baldosas. Se recuperó el bate de madera, la réplica un modelo de airsoft metálico, con la punta naranja pintada de rotulador negro, el pasamontañas, una pequeña cámara de solapa en su chaqueta, que seguía grabando. La fiscalía acabó exculpando a Rubén. En apenas 3 semanas la punta, pintada de negro, fue el motivo clave. Nadie en su sano juicio en aquella tienda habría podido identificar el arma como un objeto de broma en ese instante. La gente cree que las bromas son inofensivas, pero lo cierto es que todo cambia en un instante. Lo que para ti es un chiste, para otro puede parecer una amenaza. Para nuestro siguiente hombre, Ferdinand, no perdió el control a mitad del truco. Lo perdió todo en el instante en que intentó hacerlo más grande. 17 de mayo, 2016. El patio parecía normal. Se notaba que el sol pegaba fuerte.
ese calor asfixiante de Phoenix, donde todo ardía por completo. Justo en mitad del jardín de los Pell, había un trípode listo. Paula Pell, de 29 años, era blogger que tenía una pequeña audiencia de videos de reacciones gastronómicas. Con Eric, de 31, sus amigos decían que era de las que arriesgaba por la broma, incapaz de salirse de su papel. Y confiando plenamente en él, tanto que casi nunca preguntaba qué iba a pasar. Antes de empezar a grabar, sus números llevaban ya semanas cayendo, y el plan de aquella tarde era una cata a ciegas basada en una tarta. Eso fue lo que le dijeron. Lo que me sorprende es cuánto confiaba en su marido. Paula no solía preguntar nada, simplemente creía que era seguro, porque él era quien se encargaba de prepararlo. Esa clase de confianza es ciega y hace que todo resulte mucho más doloroso. Para mí, el instante que lo sentenció todo fue aceptar que le vendaran los ojos, sin saber qué le iban a dar de comer. Ella se sentó, se ató la venda e inclinó la cabeza, como hacía siempre para un plano cercano. Eric preparaba la broma para los espectadores. Detrás de la cámara, mientras Paula reía siguiéndole el juego, esperando un sabor de tarta raro o desagradable, como parte del juego. Pero no había tarta. Echó un puñado apretado de arena seca en su boca abierta. Estaba riéndose cuando pasó, y la brusca bocanada que vino después arrastró las finas partículas hasta sus vías respiratorias. La tos comenzó de inmediato. Fuerte, húmeda, escupía hacia afuera, pero no despejaba nada. Se quitó la venda y se inclinó hacia adelante, sobre sus rodillas, aferrándose a la silla de plástico. En la grabación se escucha a su marido, tratándolo todavía como si fuera una broma. Durante varios segundos intentó levantarse, dando tal vez un paso y medio, para luego caer de rodillas sobre el césped, a unos 4 pies de la silla. La tos no cesaba, se volvió débil e irregular. Silbaba entre cada respiración, aferrándose la garganta y el pecho, mientras la arena seguía irritando sus pulmones. Seguía consciente, pero muy desorientada, buscando aire sin lograr llenar los pulmones. Sus movimientos disminuyeron, desplomándose hacia adelante, mientras su cuerpo luchaba por resistir. No se quedó inmóvil de inmediato, sino que continuó sufriendo una agonía visible, jadeando y tosiendo con debilidad, con respiración superficial y acelerada. ¿Para cuándo? Su marido entendió que no era una actuación. Ella aún seguía respirando, pero de forma irregular, con estertores. Él dejó de grabar e intentó limpiarle la boca con los dedos, antes de llamar a emergencias. Su voz cambió cuando entró en pánico. Los paramédicos llegaron al jardín, con el trípode aún en pie, y la silla volcada junto a ella sobre el césped. La trasladaron con vida al hospital, pero en grave dificultad respiratoria, luchando todavía por conseguir oxígeno, mientras la inflamación y la obstrucción de sus vías empeoraba. Durante las siguientes horas, su estado empeoró pese al tratamiento, y más tarde falleció por complicaciones. Por la aspiración de arena, los investigadores recuperaron la arena restante en un recipiente plástico cerca de la puerta trasera, junto con el pastel intacto, aún en su caja sobre la encimera. La grabación se admitió como prueba. El informe local concluyó: la muerte ocurrió durante una broma grabada, que implicaba ingesta forzada, y su esposo fue acusado más tarde de homicidio involuntario. Cuando la grabación confirmó que él había echado la arena a escondidas, es desgarrador ver que la persona en quien confiaba fuera precisamente la que la mató. La historia de Paula demuestra que a veces nos empujamos más allá de los límites, solo por crear un poco de contenido. La siguiente historia nos lleva a un bromista, disfrazado en mitad de una calle oscura, y a un desconocido que no tenía forma de saber la pesada broma que le estaba esperando. Era el 28 de octubre de 2017, en Columbus. Las aceras estaban deformadas por las raíces y en muchos porches había bombillas que no funcionaban desde hacía años. La lluvia de aquella tarde dejó las calles mojadas. Una hilera de casas de una planta se alzaba retirada. Casi todas sus ventanas estaban ya a oscuras en esta manzana. Oír pasos a tu espalda te obligaría a apretar el paso de inmediato. Damon Garrick, de 24 años, era repartidor a tiempo parcial. Y además, llevaba un pequeño canal de bromas. Quienes lo conocían en persona lo describían como alguien que buscaba siempre la provocación, siempre el primero en reírse de sus montajes, e impaciente si una broma no funcionaba. Y convencido de que su canal despegaría con un solo video viral, se estaba enfocando más en la noche, con emboscadas, porque lo diurno ya no le daba visitas, y ya había grabado 2 de sustos.
videos en el mismo vecindario ese mes, dijeron sus amigos. No dejaba de presionarse, para que cada reto superase al anterior. El amigo tras la cámara esa noche, un tipo llamado Trevor Maines, llevaba casi un año grabando los videos de Damon. La fatídica decisión que tomó fue correr con fuerza hacia un desconocido, saliendo de la oscuridad tras una furgoneta, disfrazado con un traje de payaso, empuñando algo que de lejos parecía un cuchillo real. La idea era que Trevor lo grabara todo. Desde un coche al ralentí enfrente sin luces, el video muestra al peatón, un hombre de unos 30 años, Rance Hadley, volviendo a casa tras su turno. Avanzando por la acera a paso firme, Damon estaba agachado tras el parachoques de una furgoneta blanca a unos 5 metros, cuando Rance pasó por delante. Damon salió y empezó a correr a toda velocidad, alzando un cuchillo de imitación. Era una hoja de plástico pintada para parecer acero, y bajo aquella luz de farola, habría parecido completamente real a cualquier distancia a menos de 10 metros. Rance giró de golpe, desenfundó una pistola de la cintura y disparó un tiro. El tiempo total desde que Damon apareció hasta que sonó el disparo fue de apenas 2 segundos. La bala impactó en su torso. La inercia de la carrera lo arrastró 1 metro más antes de que sus piernas cedieran, y cayó desplomado sobre el asfalto mojado. El cuchillo falso rebotó y cayó cerca del bordillo. No volvió a moverse. No puedo culpar a Rance por actuar así. De haberme visto en esa misma situación, mi instinto de protección también habría tomado el control. Trevor permaneció en el coche varios segundos antes de salir. Rance ya había bajado el arma y llamaba por teléfono al 911. Antes de que nadie más abriera la puerta, una vecina de enfrente se asomó a su porche pero no se acercó. La ayuda tardó 6 minutos. Damon fue declarado muerto en el acto. El forense determinó que la causa de muerte fue una sola herida de bala en el pecho, con el proyectil atravesando el ventrículo izquierdo. Los investigadores recuperaron el cuchillo de atrezo, el disfraz, incluida una peluca roja gigante y maquillaje blanco, el móvil de Trevor con la grabación aún activa y una libreta en el coche de Damon, con ideas para 3 videos más de emboscadas, planeadas en calles cercanas. Rance tenía un permiso de armas ocultas válido, y no fue acusado. El fiscal concluyó que la reacción cumplía el criterio legal de amenaza, inminente según la ley de legítima defensa. Pienso en la cantidad de veces que he caminado por una calle tranquila de noche y he sentido ese repentino golpe de miedo, pensando y si de repente aparece alguien e intenta hacerme daño. La historia de Damon nos recuerda que, cuando juegas con el miedo de la gente, no puedes decidir cómo van a reaccionar. Si crees que la situación no podía empeorar, te equivocas porque esto no iba solo de un extraño, reaccionando presa del pánico. Hablamos de alguien entrenado para actuar al segundo. Cuando algo no cuadra, era el 11 de agosto de 2016. Hacia las 2 de la tarde, y el taller del garaje estaba al fondo de un pequeño solar, en un vecindario de Tampa, donde el calor del verano no da tregua hasta octubre. Dentro del garaje, con la puerta principal casi bajada del todo, y solo un pequeño ventilador de caja encendido, el ambiente era aún más sofocante. Ferdinand Draft tenía 31 años, un creador de contenido independiente en Internet, especializado en lo que llamaba demostraciones seguras de riesgo. Las personas que lo conocían lo describían como alguien con los conocimientos técnicos justos para ser peligrosamente confiado con las herramientas. Ignoraba las advertencias de seguridad y de los que se tomaban las críticas como algo personal. En las semanas previas a aquella tarde, la sección de comentarios le acusaba de fingir todos sus trucos, alegando que las chispas eran editadas y sus reacciones guionizadas, y sus aparatos solo atrezo. Para alguien cuya marca se basaba en la autenticidad, aquella acusación dolió profundamente. Había estado diciendo a todos que iba a grabar algo sin filtros, una sola toma, sin cortes, para acallar a los incrédulos. Puedo sentir la frustración de Ferdinand, especialmente cuando dudan de algo por lo que has trabajado tan duro. El plan de esa tarde era un video en 2 partes. Sacudir a su compañero, Marston, primero con un equipo de bajo voltaje, luego potenciar el mismo dispositivo contra Cole, su hermano, con una versión mayor, cuando viniera a visitarlo más tarde. La primera broma salió según lo planeado. La grabación recuperada muestra a Marston sentado en una de las sillas plegables, pinzas enganchadas a la espalda de su camiseta, sobre una fina almohadilla aislante. Ferdinand pulsa el interruptor fuera de cámara. Marston suelta un alarido y salta. Ambos se ríen, y Ferdinand le choca la mano. El voltaje era bajo e incómodo.
Nada peligroso. Marston sale del garaje unos minutos después para ir a por comida, y ahí llega la mala decisión solo en el garaje, crecido por el éxito de la toma. Ferdinand empieza a modificar el aparato para la segunda parte del video y retira la almohadilla aislante. Sustituye el reductor de tensión original por una toma directa del enchufe de 120 voltios. Deja al descubierto más cable de cobre para que la chispa se vea en cámara. Al gastarle la broma a Cole, buscaba una reacción mucho más fuerte, no un aparato más seguro. La grabación del trípode lo muestra detallando las modificaciones a la cámara, sosteniendo el aparato en alto para mostrar el nuevo cableado expuesto, señalando el cobre al descubierto, juntando las pinzas para mostrar una chispa más brillante. El cable de extensión seguía estando enchufado. La regleta al otro lado de la habitación seguía encendida. En mitad de su explicación, alarga la mano que tiene libre y vuelve a pulsar el interruptor. Para mostrar la chispa en directo ante la cámara, ya está sujetando el aparato con la otra mano, con los dedos envueltos alrededor del aparato y el cable pelado contra su palma. Su mano se bloquea cerrada sobre el aparato. De inmediato la corriente eléctrica obliga a sus músculos a contraerse involuntariamente, lo que le impide soltarlo. Su cuerpo se queda rígido en la silla. La corriente atraviesa su mano, cruza su pecho y sale por el otro brazo, el cual estaba apoyado en la estructura metálica de la silla plegable. Esta vez no se cae, simplemente se queda allí erguido, paralizado en el sitio. El aparato sigue en su mano. El cable no se desconecta. La cámara siguió grabando casi 5 horas. Antes de llenarse la tarjeta, Marston fue el primero en volver y asumió que Ferdinand había salido. Cole llegó al caer la tarde y lo encontró aún en la silla. Los sanitarios confirmaron que no tenía pulso. El forense dictaminó la causa del fallecimiento: una parada cardíaca por electrocución prolongada. Ya les había dado la prueba que querían. Debió haberse detenido ahí. Ferdinand demostró su punto y siguió adelante igual. Para nuestra siguiente historia, Jelly ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de haber perdido el control. 22 de enero de 2017. Una concurrida calle de clase obrera al este de Los Ángeles reposaba bajo cielos despejados. El tráfico fluía sobre el asfalto seco, con casas antiguas de una planta y coches apiñados a ambos lados. La ligera pendiente apenas se notaba a pie, pero era evidente al conducir. La gente estaba en sus porches, paseando carritos de bebé o arreglando un coche cerca. Jelly Whitlock, de 34 años, un repartidor a tiempo parcial que gestionaba un canal de bromas, donde suplantaba a trabajadores de servicios, quienes le conocían de cerca, describían a Jelly como alguien con vena competitiva, lo que no siempre le beneficiaba. Solía despreciar a otros creadores, y descuidado con la parte técnica de sus montajes, y más centrado en la revelación que en la preparación que la hacía posible. Unos días antes, otro creador de bromas de Los Ángeles subió un video falso de embargos, que consiguió mejores números que nada que Jelly hubiera hecho jamás. Jelly iba diciendo abiertamente a sus amigos que su rival lo había fingido todo: actores pagados, reacciones preparadas. El coche enganchado era suyo desde el principio. Aquel falso remolque de esa mañana debía ser la respuesta. El coche de un desconocido. Algo real, una reacción espontánea, y la prueba grabada de que Jelly podía superarse. La historia de Jelly parece puro orgullo, rozando la imprudencia. En vez de perfeccionar su oficio, solo buscaban validación, intentando superar a un rival con algo real. El desencadenante fue dejar la grúa con la marcha puesta, el pie en el freno, sin poner la P. El freno de mano, desactivado, porque querían tener la opción de huir rápido. Para la toma final, Jelly había pedido prestada una camioneta con elevador, un equipo de un amigo con un pequeño negocio de remolques. Llevaba puesto un chaleco reflectante y una carpeta rígida bajo el brazo. Grababan con una cámara en el salpicadero de otro coche, conducido por un amigo llamado Roland Pace. Aparcado enfrente, el video de Roland muestra a Jelly dando marcha atrás hacia un sedán aparcado, enganchando las ruedas delanteras en el elevador y levantando el coche unos 30 centímetros del suelo. El enganche tardó unos 90 segundos. Jelly volvió a subir a la cabina, con la puerta del conductor aún abierta, con el pie en el freno, esperando. Empezó a avanzar con la grúa al ralentí, solo unos pocos metros, lo justo para mover el sedán y provocar la reacción. Unos 15 segundos después, se abrió la puerta principal de la casa. El dueño salió gritando enfurecido. Era justo el momento que Jelly estaba esperando. En el video se ve cómo abre más la puerta,
coge la cámara del salpicadero y se apoya en el estribo exterior, mientras la grúa seguía avanzando lentamente. Entonces quitó el pie del freno. El vehículo, cargado con el sedán elevado y apuntando ligeramente cuesta abajo, siguió rodando con Jelly a medio salir, un pie en el estribo y el otro en el aire. Cuando la puerta golpeó contra ellos, por la inercia perdieron el agarre del marco y cayeron junto a la cabina, cayendo sobre el asfalto justo tras la rueda delantera. La rueda trasera pasó sobre su abdomen. Todo el convoy de camión y coche siguió avanzando unos 6 metros más, antes de desviarse contra el coche aparcado delante, deteniéndose al impactar. Varios testigos corrieron a la calle. A los pocos segundos, Roland bajó del segundo coche, pero no se acercó al camión. El dueño del coche llegó primero hasta Jelly. Los sanitarios llegaron en unos 7 minutos. Declararon muerto a Jelly en el acto. El forense determinó que la causa de la muerte fueron lesiones por aplastamiento en pecho y abdomen, compatibles con el atropello de un vehículo cargado. Los investigadores recuperaron la grúa El Turismo remolcado. Roland fue acusado de complicidad por operar un vehículo de remolque no autorizado. El video se presentó como prueba principal por la historia de Jelly. Esto me hace pensar en cuántas veces los creadores subestiman el peso de la responsabilidad al ponerse a sí mismos y a otros en situaciones sin guión. Si el peligro de Jelly fue un vehículo en marcha, el siguiente personaje de nuestra historia entra a una habitación que él mismo preparó, y en segundos, todo el lugar se vuelve contra él. Era el 9 de julio de 2015, en un tercer piso de Chicago. El salón estaba abarrotado con un sofá, una mesa baja y una silla plegable colocada en el centro. Las ventanas estaban abiertas y el ventilador encendido. Comida para llevar todavía sobre la encimera. La luz era tenue, con solo una lámpara encendida. Así, para que Jaren hiciera parecer la escena una noche cualquiera antes de aquello, Jaren Brackett tenía 22 años, un barista a tiempo parcial, que llevaba un pequeño canal de bromas. Desde su piso desde hacía un año. La gente que le conocía lo describían como alguien que siempre iba 2 pasos por delante de la escena que grababa, ansioso, inquieto ante la cámara, y era el típico tío que no podía evitar subirse a las cosas cuando se emocionaba, ya fuera por un mejor ángulo, o solo para hacer el momento más grande de lo necesario. Unas semanas antes su novia Marisol le había dicho medio en broma, medio en serio, que sus bromas se volvían aburridas y predecibles, que ya no sorprendía realmente a nadie. No se había vuelto a reír desde la broma de las abejas y avispas. Esa era su respuesta. Había estado planeándolo durante casi 2 semanas, preparando algo más grande de lo que había hecho antes, porque quería que su reacción demostrara que se equivocaba. Así que ahí está la cuestión. Cuando te dicen que tus bromas son aburridas, o te ríes de ello, o redoblas la apuesta, preparó un pequeño tarro con abejas y avispas vivas, agitadas por el viaje, y las metió en el piso cerrado. Las soltó en mitad del salón. Unos 90 segundos antes de que Marisol llegara, se dispersaron al instante, algunas volando hacia la lámpara, otras yéndose hacia las ventanas abiertas, algunas posándose en el sofá y la silla. Las abejas y avispas ya ponen de los nervios, así que solo puedo imaginar la reacción de Marisol. Primero notó que una se posaba en su zapato, y sacudió el pie riéndose entre dientes. Otra le rondaba la cara. Entonces, una se posó en su antebrazo. Intentó quitársela de encima, mientras seguía en equilibrio sobre la silla, y sin dejar de grabar sintió el primer picotazo. Directo en la parte interna de la muñeca se sobresaltó, maldijo entre dientes y sacudió con fuerza. Eso solo empeoró las cosas en segundos. Más de ellas se volvieron agresivas, atraídas por el movimiento y la agitación. Una le picó en el cuello, otra en la mandíbula. Perdió la compostura. Se bajó de la silla con demasiada prisa, casi resbalando. Se dirigió hacia el pasillo. El autoinyector de adrenalina estaba en el botiquín del baño. En unos 40 segundos su respiración cambió. Se llevó la mano a la garganta. Dio unos cuantos pasos tambaleantes. Luego se apoyó contra la pared. Su coordinación empezó a fallar. Una mezcla de pánico y la reacción haciendo efecto. Se impulsó desde la pared y llegó a mitad del pasillo. Entonces cayó de rodillas y no volvió a levantarse. La llave de Marisol giró en la cerradura. Unos 3 minutos más tarde, lo encontró en el suelo del pasillo. Llamó de inmediato a emergencias. Los paramédicos llegaron en unos 6 minutos e intentaron reanimarlo durante casi 20 minutos. Declararon muerto a Jaren en el lugar. El forense determinó la causa de la muerte como una anafilaxia provocada por múltiples picaduras, con la obstrucción respiratoria como mecanismo inmediato.
Los investigadores recuperaron las 3 cámaras ocultas, el teléfono y el recipiente para transportar los insectos, el autoinyector de adrenalina intacto en el botiquín para nuestra siguiente historia, una trampa para provocar a alguien, pero que terminó de forma inesperada. Era el 14 de noviembre de 2017. El apartamento estaba en la segunda planta de un complejo mediano, en un vecindario tranquilo al norte de Atlanta. Dentro, el salón estaba iluminado por un aro de luz, colocado a unos 2 metros del sofá, con un teléfono montado en un trípode apuntando a la puerta principal. La tele estaba apagada. Una manta fina estaba doblada en el reposabrazos, una copa de vino a medio terminar en la mesa de centro, para cualquiera que entrara. La habitación parecería normal si no fuera por la cámara. Y la cámara estaba orientada para captar exactamente eso. Cherry Crest, de 26 años, era recepcionista a tiempo parcial que dirigía un canal de contenido sobre relaciones desde el apartamento que compartía con su novio Drew Halverson. La gente que la conocía la describía como alguien que usaba su cámara de la forma en que otros usan un diario, aguda, observadora, y la clase de persona que construía en silencio un caso contra Drew. En su cabeza durante meses había notado que volvía tarde. El móvil boca abajo sobre la encimera. El cambio en su rutina. En lugar de confrontarlo directamente, decidió grabarlo todo como si fuera contenido. Una acusación de infidelidad falsa en video, con capturas y comentarios de una amiga que le seguía el juego para parecer real, para que su reacción le revelara lo que de verdad quería saber. La situación de Cherry resulta familiar porque muchas personas han sentido ese mismo instinto, sobre todo mujeres. Muchos han tenido ese momento en que algo no cuadra, antes de poder explicar el porqué su decisión, que no acabó nada bien, fue provocar este cara a cara, a solas en el apartamento, sabiendo que Drew tenía un bloque con cuchillos de cocina en la encimera, justo detrás de donde pensaba colocarse ella. Habían discutido la semana anterior sobre si se sentía segura con él cuando él se enfadaba, y admitió a una compañera que no, y aún así siguió adelante con su plan, porque se había convencido de que la cámara cambiaba la ecuación, de que él no haría nada ante la lente. La grabación recuperada del trípode la muestra sentada en el sofá. Cuando Drew llegó sobre las 9:15, ni siquiera le saludó. Empezó a hablar directamente a la cámara, levantando el móvil para mostrar el montaje de capturas que preparó aquella misma tarde. Mensajes falsos entre ella y una amiga, diseñados para simular que la habían pillado. Drew se quedó en el umbral unos 4 segundos. Antes de entrar y cerrar la puerta tras de él, le preguntó qué estaba haciendo. No le contestó. Prefirió seguir narrando a la cámara. Se dirigió a ella alzando la voz. Se levantó del sofá pero permaneció en el encuadre. La discusión escaló rápidamente. Más rápido de lo que ella esperaba. El video muestra cómo levanta la mano en un momento, como si fuera a detener la grabación. Luego la bajó. Drew la esquivó hacia la cocina. Regresó con un cuchillo del taco de madera. Cruzó la habitación en apenas 3 pasos. Ella se giró hacia él, mientras él acortaba distancias y ella intentaba retroceder. Detrás del sofá, le asestó una puñalada en el pecho. Cayó de lado sobre la mesa de centro, derribando la copa de vino, y terminó desplomándose en el suelo, entre el sofá y el mueble de la televisión. Se quedó de pie mirándola unos segundos. Antes de regresar a la cocina, un vecino del piso de abajo escuchó el golpe y el posterior silencio, y llamó al 911. En apenas 2 minutos, los sanitarios llegaron en unos 8 minutos. Cherry fue declarada muerta en el acto. El forense determinó la causa de la muerte. Fue una única puñalada que atravesó el corazón. Los investigadores recuperaron el cuchillo y la cámara en trípode con la secuencia completa. Drew fue detenido en el mismo lugar, sin oponer resistencia, y acusado después de homicidio en 2º grado. De haber sido Cherry, ¿qué habríais hecho para confirmar vuestras sospechas? ¿Estáis de acuerdo con lo que hizo? Al convertirlo en broma, toda su farsa se desmoronó, porque la diseñó para provocar la misma reacción que tanto temía. En nuestro siguiente caso, un hombre planeó una broma, esperando conseguir el patrocinio que tanto ansiaba, hasta que algo salió terriblemente mal. Era el 2 de febrero de 2018. El modesto gimnasio estaba en un centro comercial, en el extremo sur de Denver, donde el sol tardaría 1 hora en salir. Dentro, las luces ya estaban encendidas, pero la sala estaba vacía, sin personal hasta las 6:30, y el código de acceso permitía entrar a solas. La sauna se encontraba al fondo, tras los vestuarios,
El termostato estaba atornillado a la pared y limitado por un apagado automático fijado por el fabricante. Al John Merrick tenía 30 años, entrenador personal a tiempo parcial, que gestionaba un canal de cámara oculta, ambientado en gimnasios. Quienes lo conocían lo describían como alguien ambicioso, con una ambición que superaba su juicio, seguro de cómo funcionaban las máquinas, ignorando los límites de seguridad, que consideraba demasiado exagerados, el tipo de tío que veía los patrocinios como la meta, a la que dirigía todo su canal. Llevaba semanas hablando con una pequeña marca de recuperación física sobre un patrocinio, y se lo habían dicho claramente, querían ver un gran momento viral. Antes de firmar, Al John les propuso una cámara oculta, en la que sobrecalentaría la sauna, para grabar la reacción de 2 clientes habituales, que la usaban sobre las 6:15, 2 hombres a los que ya había escrito para confirmar. Su determinación era evidente, quería desesperadamente conseguir ese patrocinio, que se convenció de que no había normas, pero la ambición sin juicio es una mezcla peligrosa, especialmente si tratas las medidas de seguridad como simples obstáculos. Su error fue meter un calefactor industrial portátil, de los diseñados para obras en construcción, con una potencia muy superior a la recomendada, y encenderlo dentro junto al aparato de la pared, dejando la puerta bien cerrada, para que la temperatura subiera rápido. Quería colocarlo, dejar que el calor subiera, y luego salir a esperar a sus víctimas. Así que entró solo con el calefactor, para colocarlo y ponerlo en marcha. Cerró la puerta tras de sí al entrar, para retener el calor mientras revisaba el ángulo de la cámara, instalada en la esquina superior. El metraje recuperado de su cámara oculta lo muestra agachado junto al calefactor portátil, haciendo ajustes. Luego se levanta para revisar el termostato de pared, para entonces ya está sudando copiosamente. Se detiene parpadeando más despacio, secándose la cara con el dorso de la mano. Como intentando recuperar la concentración, se gira hacia la puerta y busca el pomo. La puerta no cede al primer intento. La grabación le muestra tirando con más fuerza, y luego apoyando el hombro contra ella. El marco de cedro se combó, un problema conocido de esa puerta específica, que el personal ya reportó 2 veces, y el rápido pico térmico del segundo calefactor lo había dilatado, encajándolo en el marco más que nunca. Pasó unos 90 segundos forcejeando con ella. Probó a golpearla con la palma. Intentó apoyar el pie contra la pared. El calefactor portátil seguía funcionando dentro. El calor subió rápidamente hasta un límite extremo, pero tolerable mientras el aire se volvía asfixiante, sin ser letal de inmediato. Se sentó en el banco, respirando ya con mucha más dificultad. Luego volvió a levantarse, como si hubiera olvidado por qué se había sentado. Regresó de nuevo a la puerta. Sus movimientos perdían coordinación y velocidad, menos precisos, fallando al agarrar el pomo. Antes de aferrarlo otra vez, se apoyó contra el cristal, deslizándose hasta el suelo. El calefactor portátil seguía encendido. Cuando dejó de moverse, el primer cliente llegó e intentó abrir la sauna. Al ver que no abría, miró por el cristal y llamó al personal. Los paramédicos llegaron en unos 9 minutos. Al John fue declarado muerto allí mismo. El forense dictaminó la causa de la muerte como hipertermia, con indicios compatibles con una exposición prolongada al calor extremo, en vez de un pico de temperatura aislado. Los investigadores recuperaron el calefactor portátil, la cámara oculta y su grabación, su móvil con los mensajes a ambos objetivos, confirmando el plan de esa mañana. Un hilo de correos con la marca deportiva, que detallaba las condiciones del patrocinio, y un cuaderno en su bolsa de deporte. Con el nombre de la marca en la portada, se documentó la puerta deformada. Y se cambió esa misma semana. Creía que estaba preparando una broma, pero en realidad lo que preparó fue su propia trampa. A veces la línea entre astuto y temerario es más fina de lo que creemos. Y a veces, para cuando te das cuenta de dónde estás, la puerta ya se ha cerrado. Y no hay nadie cerca para oír cómo intenta salir. Y al final, la grabación con la que esperaba hacerse viral se convirtió en el único registro de lo rápido que se pierde el control. Cuando la confianza anula la precaución,